Hola, ¿cómo están, iglesia? Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno de ustedes en este nuevo día. El pasaje de hoy puede verse un poco aburrido por su contenido de nombrar diferentes lugares geográficos. ¿Qué son esos lugares que el autor va mencionando en el pasaje de hoy? Ordena de manera cronológica, pero con sitios específicos por donde el pueblo de Israel fue pasando durante su salida de Egipto hasta llegar a la llanura de Moab durante los 40 años por la deambulación en el desierto. Por eso, si solo vemos los lugares específicos, puede sonar medio aburrido, sin sentido, pero debemos ver por qué el autor está mencionando cada uno de estos lugares específicamente. Era para recordar, antes de entrar a la tierra prometida, quién los había guiado hasta ahí y más adelante, quién iba a ser el que los iba a guiar una vez entrada a la tierra prometida Canaán. Veamos el versículo 2, dice: Moisés anotó por escrito, por mandato del Señor, los puntos de partida de sus etapas. Si observamos en el mapa de ese entonces, la distancia que había entre la salida de Egipto hasta las llanuras de Moab no era una distancia que durara 40 años. Algunos dicen que era una distancia que solo podía tardar entre 7 a 10 días, es decir, una semana. El pueblo lo podía haber hecho en una semana, pero lo terminó haciendo en 40 años y deambulando por el desierto. ¿A qué se debió esos 40 años? A la desobediencia y a la rebeldía del pueblo de Israel hacia Dios, como lo veníamos viendo a lo largo del libro de Números. Dios no quería que el pueblo de Israel entrara a Canaán, a la tierra prometida, sin ser previamente preparados espiritualmente, sin tener antes la conciencia de que su Dios, el Dios que los iba a guiar y pelear por ellos, iba a ser ese mismo Dios. Por eso estos 40 años de deambulación por el desierto fue por la desobediencia del pueblo, pero también seguramente habrá sido una preparación previa, una preparación espiritual para el pueblo por lo que se venía. ¿Qué habrá sentido entonces Moisés y todo el pueblo de Israel al ver que tenían que anotar todos los lugares por donde fueron pasando? Lo habrán visto como una tarea más. Seguramente fueron recordando en cada ciudad, en cada punto de partida, en cada etapa y en cada sitio, cómo Dios fue quien los fue guiando, protegiendo, y era a ser el que los iba a seguir guiando. ¿Cómo fue entonces el Dios que los guió hasta ese momento, hasta ese entonces al pueblo de Israel? Veamos en el versículo 8, dice: partieron de Pi a Airot y pasaron por en medio del mar al desierto. Fueron 3 días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Era un Dios creador del universo, claramente, un Dios todopoderoso, que tenía el control de la naturaleza, quien los hizo cruzar el Mar Rojo cuando no tenían escapatoria. Adelante tenían el gran mar, atrás venían siguiendo los enemigos, pero Dios se encargó mediante Moisés de abrir el mar y hacerlos cruzar sin que nadie fuese herido. En segundo lugar, ¿quién era este Dios? Era un Dios que alimentaba y cuidaba a su pueblo. Veamos el versículo 11, dice: partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. ¿Qué pasó en el desierto de Sin? El pueblo se quejaba por la comida y por no poder tomar agua dulce. Es una de las primeras revelaciones del pueblo hacia Dios. El Dios que había transformado el agua en agua dulce fue el mismo Dios que derramó del maná en el desierto de Sin para poder alimentar a su pueblo. Seguimos en el versículo 14, dice que partieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber. Recuerdan Refidim, relacionado al versículo anterior. El pueblo no tenía para beber y se quejaba otra vez frente a Moisés y Aarón. Y Dios escucha sus peticiones y les da de tomar agua, el famoso caso del Meriba. Versículo 15, partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí, muy conocido. Importante, el desierto de Sinaí es donde se manifestó Dios y donde Moisés recibía las 2 placas con los 10 mandamientos. Versículo 16, partieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Hatabá. Kibrot Hatabá, lugar donde el pueblo escogió
más de lo que podían comer por día de la carne de las codornices, y por eso Dios los castigó con la muerte. Esto sucedió en Kibrot Hatabá. Luego, en los versículos 37 al 39, narra la historia de la muerte de Aarón. ¿Por qué el autor estará mencionando el lugar, cuántos años vivió, el momento de la muerte de Aarón en esta cronología de sitios y lugares, en esta gran travesía? Por la importancia que tuvo Aarón de liderazgo frente al pueblo de Israel. Así, en cada lugar, en cada sitio, Dios fue obrando y guiando a Israel, que a pesar de su desobediencia y rebeldía, Dios lo seguía cuidando y protegiendo. ¿Dónde termina todo este recorrido? Vean ustedes el versículo 49, dice que acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesmot hasta Abel-Sittim, en las llanuras de Moab. Llegaron hasta las llanuras de Moab. Este era el lugar de llegada, pero también era señal de un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, porque acá comenzaba la conquista a la tierra prometida, Canaán. Antes de continuar con su recorrido, Dios quería, a través de su líder Moisés, que anotaran y recordaran todo el recorrido que habían hecho desde Egipto hasta las llanuras de Moab. Dios quería que recordaran su amor y su misericordia, su guía y su protección hasta este momento durante 40 años. Y no solo eso, sino que tengan la seguridad de que este mismo Dios iba a ser el que los iba a estar guiando y peleando por ellos. Hermanos y hermanas, Dios es quien nos eligió, Dios nos guió hasta acá y Dios nos guiará el día de mañana. Dios es quien tiene el poder para salvar, para transformar situaciones adversas, para sanar. Recordemos en este día a este Dios todopoderoso y salvador y tengamos plena confianza de que Dios nos guiará, nos seguirá acompañando durante esta travesía de la vida. Dios los bendiga en este nuevo comienzo de semana.